Si sois tan amable, os invito a abrir vuestra Biblia en 1 de Timoteo 4. 1 de Timoteo 4. En la voluntad del Señor continuaremos nuestro estudio de esta carta que nos está llevando a cómo el creyente debe vivir la batalla por la fe. En general, esta carta nos está enseñando cómo desde los pastores hasta todos los miembros de la iglesia local estamos inmersos en una batalla por la fe. Y la batalla por la fe debe ser luchada en primer lugar en el corazón. En nuestro corazón es donde se está librando la mayor batalla por la fe. Y aunque esta iglesia de Éfeso en muchas áreas debe ser corregida, es corregida porque su corazón ya está desviado. Su corazón ya se ha visto afectado. Ya ha sido vencido en ciertas áreas por la falsa doctrina que han aplicado en su vida. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Continuaremos en este versículo, viendo la ocupación prioritaria del ministro de Cristo y por tanto el deseo prioritario de la iglesia local. La ocupación prioritaria del ministro de Cristo y el deseo prioritario de la iglesia local. Vamos a orar. Señor, no estamos aquí por nuestra gloria, por mérito, por nuestras obras, Señor. Aun cuando pensáramos, Señor, que nosotros te hemos buscado, hemos creído en ti por nuestra propia iniciativa, Señor. Reconocemos que tu gracia es mayor que todos nuestros pecados que nos separaban de ti. Y ha sido tu gracia la que nos ha traído a Cristo. Y Señor, en esta mañana no somos dignos ni somos capaces de entender tu palabra por nosotros mismos, de modo que podamos entender lo que hay en nuestras vidas que debe ser cambiado y lo que hay en Cristo en lo cual debemos depender de Él. Necesitamos la obra de tu Espíritu. No solo tu siervo necesita la obra de tu Espíritu para exponer tu palabra, con fidelidad, con precisión, sino que también cada uno de nuestros corazones que estamos escuchando esta palabra expuesta, Señor, necesitamos la obra de tu Espíritu Santo para poner atención, para concentrarnos, pero sobre todo para no ser oidores olvidadizos, sino que seamos transformados por el poder de tu palabra, el poder de tu Espíritu. Y a ti sea la gloria, Señor, cuando nos sometemos a ti. Lo hacemos porque queremos glorificarte y porque solo tú lo mereces. Ayuda también a los hermanos, Señor, que no están entre nosotros. Bendícelos también por el tiempo familiar en tu palabra. Todo esto oramos en el nombre de Cristo. Amén. El cuidado de la iglesia requiere tener prioridades definidas según la palabra de Dios. Cuidar de la iglesia es esencial que sea en base no a las opiniones de los hombres, sino a la palabra de Dios. El pastor no es llamado a entretener la iglesia. El pastor no es llamado a tener a la iglesia ocupada, a tener a la iglesia contenta en sus deseos. Los pastores deben examinar sus propias vidas a la luz de la palabra para que sus ocupaciones estén ordenadas con respecto a las prioridades de Dios. Un esclavo de Cristo es un imitador de Cristo. Un discípulo de Cristo es alguien que pisa donde Cristo pisó. Un creyente es llamado a vivir en las prioridades del Maestro. Y Pablo manda a Timoteo que se ocupe con prioridad, de manera esforzada, sacrificada, ocúpate. No solamente dedica tu tiempo, dedica tu esfuerzo, tus energías en leer, exhortar y enseñar la palabra de Dios. Pero no es lo único que el pastor debe hacer. Es lo prioritario, pero no lo único. Su tarea como obispo también es sobreveer la vida espiritual de la iglesia. Es sobreveer los ministerios. Es estar siendo pastoreado por los otros pastores. Es el capacitar a los santos para la obra del ministerio. La prioridad del pastor debe ser la prioridad de la congregación. Lo vuelvo a repetir, la prioridad del pastor debe ser la prioridad de la congregación. Los creyentes de una iglesia local deben orar, demandar, deben favorecer, participar, desear de manera prioritaria que la palabra de Dios sea leída, que con la palabra de Dios seamos exhortados,
y aceptar y aprender y aplicar en nuestra vida la enseñanza que proviene de la palabra de Dios. Una congregación que se somete a Cristo es una congregación que se somete a su palabra. Observemos en esta mañana esta tercera parte de la tarea prioritaria de un pastor en el cuidado de la iglesia y cómo debe afectar tu vida. Pero antes recuerda, quiero traer de nuevo a tu memoria, que Pablo dice en los primeros capítulos que su tarea, la tarea de Timoteo, para quedarse en Éfeso, es evitar que algunos enseñaran doctrinas extrañas. Es evitar también que algunos, o es llamar a algunos a que dejaran de prestar atención a estos mitos interminables. Que los hombres ocuparan su lugar con un espíritu de humildad y santidad. Timoteo debe decirle a las mujeres que dejen de llamar la atención sobre sí mismas, con su ropa, con sus complementos, sino que sus vidas se caractericen por la piedad de un corazón sometido a lo que Dios ha establecido y que deben ser de buena influencia si Dios le provee de hijos para sus hijos y si no para todos los hermanos que componen la congregación. Timoteo debe decirle a los que son pastores en Éfeso que deben dejar de serlo si no cumplen los requisitos que Dios ha establecido. Timoteo debe decirle a los diáconos que deben ser probados igual que los pastores y deben de servir al Señor de una manera piadosa. Ante tal perspectiva, ante tal cantidad de mandatos que Timoteo recibe para corregir a la iglesia, y como consecuencia de esta perspectiva, en el capítulo 4 observa que Pablo le dice en el versículo 1, le recuerda a Timoteo que a medida que se acerquen los tiempos la cosa no va a mejorar, sino que los hombres apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. ¿Quiénes son estos espíritus engañadores? Especialmente son personas con un corazón podrido por el pecado, pero con apariencia de piedad. Estos espíritus engañadores no son otros que aparentes creyentes que enseñarán a la congregación una doctrina extraña, pero en su apariencia serán los más piadosos entre ellos. Personas que exaltan al hombre, que hacen a Dios pequeño y que establecen sus normas particulares y justifican la hipocresía. Como consecuencia de esta expectativa, Timoteo no quiere seguir en Éfeso. Timoteo quiere abandonar. Por eso Pablo le escribe esta carta. Y Timoteo debe entender, según este capítulo 4, que para continuar trabajando mientras uno es vituperado, versículo 10, porque por esto trabajamos siendo vituperados, mientras uno trabaja siendo vituperado, esto debe cumplirse disciplinándose a uno mismo para la piedad. Todo empieza en el corazón de los hombres. Ahí empieza la guerra, la batalla por la fe. La batalla por la fe comienza en tu corazón, hermano. Debes estar observando cuáles son esas ideas que están impidiendo que la verdad de Dios ocupe el lugar en tu mente. ¿Cuáles son aquellas prácticas y costumbres que deben ser quitadas y tú lo has visto como normal, pero no lo es? Debes estar expuesto a la palabra de Dios para que seas disciplinado para la piedad. Y Pablo le recuerda a Timoteo que todo esto empieza en sí mismo, en él mismo como siervo, un buen siervo de Dios. Pero a partir del versículo 12 encontramos ciertos mandatos concretos. Capítulo 4, versículo 12, Pablo empieza a señalarle mandatos concretos de cómo uno debe disciplinarse para la piedad, cómo un siervo de Cristo debe disciplinarse para la piedad. Versículo 12, el primer mandato es: no des motivo para ser menospreciado por tu juventud. No des motivo para ser menospreciado por tu juventud. En el versículo 12, en la segunda parte, encontramos el segundo mandato. Responde a tal menosprecio con una actitud ejemplar. Responde a los que te menosprecian con una actitud ejemplar. El mandato número 3 está en el versículo 13, en el que estamos ocupados. Ocúpate en lo prioritario. Ocúpate en lo prioritario. Este es el tercer mandato para disciplinarse
asimismo para la piedad. Lo prioritario en el ministerio pastoral es leer la palabra de Dios a la congregación, leer la palabra de Dios en privado, ser exhortado uno mismo por esta palabra, exhortar a la congregación con esta palabra y aprenderla para poder ser enseñada, aplicada a los hermanos en la congregación. Hemos visto que estas dos primeras partes, la lectura de la Escritura y la exhortación, en esta mañana veremos esta tercera parte, la enseñanza. Ocúpate en la enseñanza. Puede verse claramente que esta lista de prioridades, de mandatos que un ministro de Cristo debe ocuparse, muestra una prioridad y muestra una confianza progresiva. Es una lista progresiva. La lectura de la palabra nos acerca y nos exhorta a verdades espirituales a las que necesitamos estar cerca para ser enseñados, para ser aplicadas en nuestra vida. Pablo manda a Timoteo que su tarea prioritaria, mientras está solo en el pastorado en esta iglesia complicada, no sea otra que la enseñanza. Y la tendencia en muchas ocasiones es hacer que todo el mundo se sienta bien. Es hacer que la iglesia de Éfeso sea una iglesia en la que todos se sienten cómodos. Todos se sientan cómodos. Y esto en muchas ocasiones es la tendencia de nuestro propio corazón. No solamente de los líderes que buscan que los hermanos de la congregación todos estén cómodos, sino que también los hermanos a veces participamos y nos sentimos parte de una iglesia si es que nos sentimos cómodos, si es que nos sentimos útiles, si es que nos sentimos amados, si es que nos sentimos queridos, si es que nos sentimos atendidos. Pero el ministro de Cristo, en su tarea prioritaria, lo principal es enseñar la palabra de Dios y esto nos llevará al verdadero gozo. El verdadero gozo no es quedarte como estás, es ser transformado a la imagen de Cristo. El verdadero gozo no es lo que te hace sentir bien, sino que a pesar de que seamos expuestos a la enseñanza y eso nos haga sentir tristes o nos haga sentir ofendidos, esto nos llevará a ser transformados a la imagen de Cristo. Y es por medio de la enseñanza que Dios va a transformar los corazones. Dios te ha salvado a pesar de tu pecado. No por cómo eres, sino a pesar de cómo eres. Pero además Dios te ha salvado con el propósito de transformarnos. Te ha salvado con el propósito de transformarte. Dios no solamente te ha salvado del pecado, sino que te ha atribuido la justicia de Cristo. Y ya eres declarado justo. Aunque todavía no eres perfecto, pero ya eres declarado justo. El Señor, en su voluntad, desea que tu vida, la vida de la iglesia, de los creyentes, sea una vida de santificación, lo cual Dios va a hacer por medio de su palabra. Mateo capítulo 16, versículo 18, Cristo anunció esto: yo edificaré mi iglesia de tal modo que las puertas del Hades, los enemigos, no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Dios edifica su iglesia por medio de la enseñanza de su palabra. Esta palabra, enseñanza, es la palabra en griego didascalia. Didascalia, de donde proviene nuestra palabra en castellano didáctico. Es decir, aquello que está relacionado con la enseñanza, con enseñar una instrucción. Se refiere sin duda a la instrucción sistemática de la palabra, la sana doctrina. ¿Y sabes dónde aparece más veces esta palabra usada en el Nuevo Testamento? En esta carta. En esta carta es donde aparece más veces esta palabra didascalia. ¿Por qué necesitamos continuamente ser enseñados por la palabra de Dios? Porque esta es una prioridad. ¿Por qué a veces nos cansamos de ser enseñados? ¿Por qué en ocasiones nuestro corazón desearía otras cosas? ¿Por qué como iglesia debemos continuar poniendo el acento donde Dios lo pone? Para no dejarnos llevar por fábulas profanas. Para no dejarnos llevar por el pensamiento que está en nuestro propio corazón que nos lleva a engañarnos a nosotros mismos. Somos unos niños, unos bebés espirituales.
Y debemos crecer en madurez. Esto significa que como niños somos fáciles de engañar, pero como niños necesitamos la palabra de Dios para crecer en madurez, en discernimiento, para poner nuestra confianza no en los hombres y sus opiniones, sino en la palabra inerrante, infalible y que tiene autoridad, la palabra de Dios. Pablo estuvo varios años enseñando esta palabra. Y esto no evitó que la iglesia de Éfeso perdiera su primer amor. El apóstol Pablo. ¿Quién quisiera que Pablo estuviera aquí en Alcosa enseñándonos, verdad? Yo sería el primero que me apuntaría a los estudios bíblicos que Pablo diera aquí en Alcosa. Pero después de varios años aquí y Pablo se tuviera que ir, ¿cuál sería la prioridad después de eso en la iglesia de Alcosa? ¿Cuál sería? Ya sabemos lo que tenemos que saber. Ahora dediquémonos a otras cosas. La prioridad continuaría siendo leer la palabra, exhortar con la palabra, enseñar la palabra de Dios en nuestra vida. Cada día, cada tiempo, cada momento. La iglesia de Éfeso fue enseñada por Pablo, pero después vemos en Apocalipsis cómo esta iglesia es reprendida por el mismo Cristo diciendo que tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y el primer amor no es falta de conocimiento, sino falta de aplicación, falta de aplicar el conocimiento en nuestra vida. Enseñanza no significa conocimiento. La prioridad de la enseñanza no se enfatiza en el conocimiento, en recibir datos, sino en cómo este conocimiento es aplicado en nuestra vida. Cristo oró al Padre para que el Espíritu Santo estuviera en los creyentes, porque la obra del Espíritu Santo es fundamental en tu vida. Lo fue, lo es y, hermano, lo será. Ninguno de nosotros, empezando por Timoteo, por los pastores, estamos exentos de continuar necesitando ser enseñados por la palabra de Dios. Esta es la obra prioritaria del Espíritu Santo después de que nos ha dado vida. Después de que hemos sido regenerados por la obra del Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo nos enseña y aplica su palabra en nuestras vidas. Y si es la prioridad del Espíritu Santo, debe ser la prioridad del pastor. Debe ser la prioridad de la iglesia, ser expuesto a la enseñanza de la palabra de Dios. Esta palabra aparece 21 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra de las 21 veces aparece muy repetidamente, como hemos dicho, en 1 de Timoteo. 8 veces aparece aquí. Mira lo que dice aquí en esta carta, que nos indica estas repeticiones, que la enseñanza de la palabra de Dios es fundamental para que la iglesia luche la buena batalla, para que la iglesia sea columna y sostén de la verdad. Es traducida en la mayoría de las veces como doctrina. Capítulo 1, versículo 10, se nos dice la sana doctrina, la doctrina que sana, la enseñanza que es eficaz para sanar. Capítulo 4, versículo 6, aparece como la buena doctrina, la doctrina que es buena, que es limpia, recta, pura. Capítulo 6, versículo 1, nuestra doctrina. La doctrina de Pablo, la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de aquellos que se someten a la literalidad, a la gramática, a la historia, al contexto de la palabra de Dios interpretada adecuadamente. Capítulo 6, versículo 3. Una doctrina que es conforme a la piedad. Una doctrina que nos lleva a la piedad. Una doctrina que es vista también por medio de la piedad. Como dice Santiago, una fe que se muestra con obras. Lo cual indica que no es solo teoría, sino que es una teoría puesta en práctica. Un conocimiento puesto en práctica. El ministro de Cristo debe ser extremadamente cuidadoso con la teoría que enseña, pero también con la teoría que pone en práctica en su vida. De nuevo recuerda cómo en el capítulo 4, versículo 16, le dice, ten cuidado de ti mismo y ¿de qué? De la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Debemos perseverar en cumplir con el mandato prioritario de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a atender con cuidado nuestro propio corazón
y por tanto la enseñanza de la palabra de Dios. Esto nos llama a que debemos, antes de enseñarla, aplicarla en nuestra vida, para poder indicar a los hermanos cómo la palabra de Dios debe ser vivida. La enseñanza es vivir la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Observa lo que dice ahí. Capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Están hablando de cómo la iglesia debe honrar y cómo debe sostener materialmente las necesidades de los ancianos que gobiernan bien. Principalmente, dice ahí, los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y lo primero que quiero que veas y llamar la atención es que la predicación siempre tiene enseñanza, pero no siempre la enseñanza debe ser por medio de la predicación. La predicación siempre incluye la enseñanza, pero no siempre que se enseña es por medio de la predicación. Observa que ese versículo, los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, aquí se muestra una distinción entre predicación y enseñanza. No puede haber predicación sin enseñanza, pero puede haber enseñanza sin predicación. Ahora, no puede haber pastor que no enseñe. El pastor es llamado a predicar, pero el pastor es llamado a predicar desde el púlpito y a enseñar en cada momento de la vida, en cada circunstancia. Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, sabéis cómo yo he estado entre vosotros en Hechos capítulo 20, que desde la congregación y por las casas os he enseñado todo el consejo de Dios. Es una enseñanza continua, diaria. Mientras estamos caminando, estamos siendo enseñados. Así que esta es la prioridad. El ministro de Cristo debe ser apto para enseñar, lo cual no indica que debe ser apto para predicar necesariamente. Un anciano es llamado a ser alguien que conoce la palabra de Dios, la aplica en su vida y por tanto por el Espíritu Santo es capacitado para enseñar a otros, aunque no sea por medio de la predicación. Recordemos este mandato prioritario que Cristo le dio a los apóstoles. Mateo 28, versículos 18 al 20, lo que se conoce como la Gran Comisión. Y no solamente se comisionó a los apóstoles, a los 12, más bien a los 11, porque Judas ya no estaba allí, sino que se comisionó al resto de grupos de creyentes que estaban con ellos. Hasta que el Señor venga, esto es lo que Él dijo que hiciéramos. Mateo 28, 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, versículo 19, esa palabra pues debe ser puesta en su sitio. Entonces, como Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, entonces, por esta razón, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y punto, ¿verdad? Ya está, bautizarlos y punto. Ya son miembros de la Iglesia Universal. No necesitan nada más. No, el mandato prioritario incluye enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Observa ese enseñándoles. La enseñanza implica guardar, obedecer, cumplir, aplicar en nuestra vida lo mandado por aquel que tiene toda autoridad. Mira, Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, así que su palabra, su mandato, no es para el mundo solo, es sobre todo para la iglesia, la cual es capacitada para que podamos cumplir. Pero si Dios me ha salvado y no lo ha hecho por obra, entonces no hay tanto interés en mi vida por estar ocupado en cumplir las enseñanzas, porque entonces, una vez que he sido salvo, para siempre soy salvo. Cuidado, porque te pones en el filo de la navaja, porque o eres un verdadero creyente y serás
disciplinado por tu falta de fidelidad, de obediencia a la palabra, o lo que estás mostrando con esa declaración es que no has sido salvado. Es que no has reconocido tu necesidad de un Salvador y no has reconocido a Cristo como Señor. Te has quedado solamente, yo quiero ser salvado, pero yo quiero vivir mi vida como ya la vivía antes. O al menos quiero vivir mi vida cómodo con algunos pecados. Pero la enseñanza nos lleva a que debemos guardar todo lo que he mandado, dice Cristo. La fuente de la enseñanza, el origen de la enseñanza, solo exclusivamente puede estar en la palabra de Dios. Mira Tito capítulo 2, en el versículo 11, Pablo le escribe una carta a Timoteo y otra carta a Tito. Y en esas dos cartas se enfatiza la prioridad del pastor en el cuidado de la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero Pablo le dice a Tito, capítulo 2, versículo 1, pero en cuanto a ti, enseña el qué, lo que está de acuerdo con qué, con la sana doctrina. Exclusivamente lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Fuera las tradiciones de los hombres, fuera las opiniones de los hombres, fuera lo que es políticamente correcto, exclusivamente lo que es la sana doctrina. ¿Por qué? Romanos capítulo 15, versículo 4. Pablo enseña ahí, movido por el Espíritu Santo, y dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, esto se refiere a todo lo que ha sido escrito en la Biblia que tenemos, de lo que sucedió en siglos pasados, cómo Dios obró en hombres para que escribieran lo que salía de su propia boca, la palabra de Dios. Todo fue escrito para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza se escribió, no para nuestro conocimiento. Debes de huir de este pensamiento, que la enseñanza tenga que ver solamente con el conocimiento. ¿Quién fue Saúl? ¿Quién fue Absalón? ¿Quién fue Abraham? ¿Qué pasó en la historia? Eso fue escrito no para tu conocimiento, sino para tu enseñanza. Y continúa diciendo Pablo, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios ha sido dada para que la aprendamos cómo debemos aplicar en nuestra vida y tengamos esperanza con esa paciencia y consuelo que las Escrituras muestran. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que sabes de memoria, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3, 16. Toda Escritura es inspirada por Dios. Y además, ¿qué es? También. ¿Es útil para qué? Lo primero que se nos dice es para enseñar. Es útil para enseñar. Es prioritaria. La palabra de Dios ha sido dada para que sea enseñada. Esto es, para que la conozcamos y la apliquemos. No para el conocimiento, para la obediencia. Y es que una de las cosas importantes que debemos saber sobre la enseñanza es que la enseñanza de la palabra de Dios debe ser repetitiva. Segunda de Pedro, capítulo 1. Mira conmigo ese pasaje. La enseñanza de la palabra de Dios debe ser repetitiva. Y por esto es una prioridad. La enseñanza de la palabra de Dios debe ser repetitiva. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 12, dice así la palabra de Dios. Por tanto, siempre estaré listo. Siempre estaré listo significa estaré dispuesto, disponible. Estaré a vuestro servicio. Mira lo que dice, para recordaros estas cosas. Estas cosas se refiere a lo que dice en el párrafo anterior. Aquellas cosas que se nos han dado, que están en Cristo, lo que Dios nos ha dado por medio de Cristo. La palabra de Dios, todas estas cosas. Pedro dice que Él está listo para recordaros. No solamente para enseñaros, sino para recordaros, para volveros a enseñar. Esto es repetición. Aunque, dice ahí, vosotros ya la sabéis. Pedro es consciente de que ellos ya lo saben. Y continúa diciendo, y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. ¿Qué significa esto? Que esta palabra ha dado fruto en vuestra vida. Dios ha confirmado vuestra salvación porque la palabra de Dios se muestra en fruto en vuestra vida.
Ya las sabéis, han dado fruto en vuestra vida, pero Pedro dice, yo estoy dispuesto a recordaros después todo esto otra vez. Versículo 13. Y considero justo, esa palabra justo es correcto, recto, adecuado. Considero que es lo correcto. Mientras esté en este cuerpo, ¿y eso qué significa? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el final? Hasta que Pedro ya no esté. Así que mientras Pedro esté, su prioridad es esta. Continúa diciendo el versículo 13. Mientras esté en el cuerpo, considero justo estimularos recordándoos estas cosas. Ay, Miguel, es que eres un pesado, ¿eh? Es que siempre estás con lo mismo. Sí, como decía aquel, bueno, cuando empecéis a aplicar estas palabras pasaremos a lo siguiente. No somos llamados a conocer las cosas que vienen de la palabra de Dios. Somos llamados a recordarlas para ser estimulados en aplicar esta palabra. ¿Qué necesitamos para continuar recordando estas cosas? Versículo 14, primera de Pedro 1, 14, mira lo que dice. Sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pedro está mostrando aquí que cuando ya ha sabido por la revelación de Dios, del Señor Jesucristo, que su muerte está próxima, Pedro, en lugar de bajar los brazos, dice que está dispuesto, está de nuevo con ganas, con fuerza, listo para recordaros estas cosas. La pregunta aquí es, ¿estás tú listo para ser enseñado? Porque aquel que ha sido encargado para enseñar debe estar listo, como Pedro dice que lo está, y de una manera inminente, prioritaria. Me queda poco tiempo y yo estoy preparado. Estoy dispuesto a volveros a recordar para que seáis estimulados. Ahora la pregunta es, ¿estás tú listo de esta manera? ¿Cuándo el Señor te va a llamar? Dime, ¿cuándo el Señor te va a llamar a su presencia? No lo sabemos, por tanto, a día de hoy debemos estar de nuevo todavía listos. No bajes los brazos. No digas, ya está bien, ya estoy satisfecho, ya es suficiente, no hay nada más, estoy bien con lo que sé. No es así, hermano, porque eso no es señal de estímulo, eso es señal de ¿qué? De dormirse. Eso es señal de estar dormido espiritualmente. Versículo 15. Mira lo que dice el versículo 15. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis ¿qué? Podáis recordar estas cosas. Y aquí el énfasis de Pedro es que necesitamos ser enseñados repetidamente la palabra de Dios porque se nos olvida. Porque debemos recordarla, porque cuando la recordamos somos estimulados y porque cuando Pedro ya no esté, continuaremos necesitando recordar la enseñanza. Si tú eres un varón, eres tú el responsable de la enseñanza en tu casa. No es el pastor el responsable de la enseñanza a tu familia. Eres tú, varón, el responsable de la enseñanza en tu casa. Ya sea que tengas esposa, ya sea que tengas hijos, Dios demanda de ti que tú con diligencia enseñes la palabra de Dios. Sí, hombre, ¿eso dónde viene? Bueno, acompáñame, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Empieza desde el versículo 15 con un mandato de tener cuidado como andáis. Como sabio, no como insensato, tened cuidado. Entended cuál es la voluntad de Dios, hermano. Entended todos los creyentes cuál es la voluntad de Dios. Versículo 18, sed llenos del Espíritu, controlados por el Espíritu. En lugar de ser controlados por el vino, sed controlados por el Espíritu. Versículo 21, sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor. Y este sometimiento uno a otro continúa especificándose en los versículos siguientes. La mujer es sometida a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Cristo mismo el Salvador del cuerpo.
Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Versículo 25, maridos, sujetad a vuestras mujeres en todo. ¿No? No. Pero eso es lo que los maridos a veces hacemos. Oye, que Dios dice que te sujetes a mí. Hasta que no te sujetes yo no puedo hacer mi parte. No es verdad. Esto es mentira, eso es engaño de tu marido. Eso es engaño de nosotros como maridos. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Un amor sacrificado, un amor entregado, un amor que eres tú quien te entregas por ella. Pero mira lo que dice también, un amor que santifica. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿De quién está hablando? Bueno, está hablando de Cristo, sin duda. Todavía está hablando de ese ejemplo, cómo Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella con un propósito, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Es decir, no solamente por la sangre derramada y no solamente por la resurrección, Cristo santifica a su iglesia. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Dice ahí, por medio de la palabra. Ahora, esto no puede separarse de la comparación anterior. Los maridos deben amar a su propia esposa como Cristo la amó y con el propósito también con que Cristo la amó. Debes amar a tu esposa para santificarla. Primero santifícate tú, pero después enséñale, santifícala. Por medio de la palabra, enséñale la voluntad de Dios con paciencia, con amor, sacrificadamente, no exigiéndole que ella cumpla lo que ni tú mismo eres capaz de cumplir. Así que somos llamados delante de Dios a santificar a nuestras esposas por medio de la palabra, comenzando por nosotros mismos. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. De esta manera es como los maridos debemos amar a nuestras esposas, teniendo la iniciativa de enseñarles la palabra de Dios, aplicarla primero en nuestra vida, pero después amar a nuestras esposas, no dándoles una clase de hermenéutica o de homilética o de teología como si fuera un seminario, sino en cada momento de nuestra vida, mira, cariño, esto es lo que Dios dice. Consolándola con la palabra, guiándola con la palabra. Los maridos, los varones, somos llamados a eso. Una iglesia sin doctrina está preparada para ser llevada por las olas del pensamiento necio. Y esto sucede también con las familias, con los matrimonios. Una iglesia sin doctrina está preparada para ser llevada por las olas del pensamiento necio de los hombres de fuera y de los hombres de dentro de la iglesia. Una iglesia sin doctrina está destruyendo su propia casa con sus propias manos. Lo vuelvo a repetir. Una iglesia sin doctrina está destruyendo la iglesia con sus propias manos, lo cual no podrá destruirla del todo, pero estará impidiendo, estará dañando, estará afectando el progreso del evangelio, como estaba sucediendo en Éfeso. Y Dios ha provisto a su iglesia de su palabra, su espíritu, y ha dado a algunos a ser pastores y maestros para que capacite, enseñen a los santos para la obra del ministerio. Está ahí en Efesios, ¿verdad? Una página más atrás, capítulo 4, versículo 11. Él dio, se refiere a Cristo, Cristo dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Para ser edificada hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Es decir, la capacidad de los santos, la tarea de los pastores y maestros es capacitar a los santos por medio de enseñar la palabra de Dios, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos. Observa esa palabra, para que ya no seamos. ¿Sabes por qué dice para que ya no seamos? Porque esto es lo que normalmente somos. Para que dejemos de ser ya niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que dejando de ser niños, versículo 15, que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esta es la enseñanza que es prioritaria que los pastores cumplamos y que la Iglesia desee, busque, pida y aplique en su vida para que seamos columna y sostén de la verdad. Poner la confianza solo en el poder de la palabra de Dios leída, traída al lado de los creyentes para que sean animados y animados por medio de la enseñanza, eso es lo que somos llamados a hacer. Poner la confianza en el poder de la palabra. Llegado a este punto debemos de preguntarnos cómo debemos aplicar lo que estamos aprendiendo. En primer lugar, una palabra de aplicación para los ministros de Cristo. Y si no eres ministro de Cristo, apúntalo para recordármelo, para recordárnoslos a los ministros de Cristo. El ministro de Cristo debe ocuparse prioritariamente en la palabra de Dios, planificando la lectura, dedicando tiempo a ello. Es el fundamento, no es una opción. Debemos leer la palabra. Si la palabra de Dios no está en mi mente, no estará en mi corazón, no afectará mi voluntad y no será enseñada. Debemos también reconocer la falta de la lectura. Somos precarios en la lectura en general, ¿sí o no? No nos gusta leer y las tendencias naturales que cada vez leemos menos. Antes por lo menos leíamos WhatsApp, ahora ni los leemos, los escuchamos, los grabamos. No nos gusta leer, pero ¿sabes qué? No es una opción, es un mandato. Lee la palabra. Para el ministro de Cristo debe reconocer que necesitamos dedicarnos a la lectura sacrificada de la palabra. El ministro de Cristo debe aceptar la exhortación cuando es exhortado con amor, cuando somos confrontados y animados acerca de verdades bíblicas que nos consuelan, nos fortalecen o nos edifican. ¿Sabes que el ministro de Cristo debemos de aprender en esto? Que solo Cristo es perfecto. Solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Solo Cristo es perfecto en piedad. Todos los demás necesitamos ser exhortados, ser animados, ser corregidos, enseñados. Solo Cristo es perfecto. Nosotros necesitamos serlo. Nosotros necesitamos serlo y eso empieza por el liderazgo. A los hermanos de Alcosa, a los que estáis aquí y los que no están, escucha esto, porque debemos aplicar estas verdades en nuestra vida. ¿Pero cómo debemos aplicarlas? Aquí hay algunas enseñanzas aplicativas para nuestra vida. Porque la Iglesia de Cristo debe considerar este mandato dado a los pastores no para solamente evaluarlos, exigirles, orar por ellos, desear que estén involucrados, favorecerles ese tiempo, sino que también de manera prioritaria debe estar en tu vida. En primer lugar, dedícate a la lectura de la palabra de Dios, en privado, en familia, en vacaciones, por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando sea, en todo lugar, en todo tiempo, pero que sea una prioridad. Que sea una prioridad. No importa el lugar, no importa el tiempo, no importa la mañana, la tarde, la noche, pero lee la palabra. Deséalo. Ora al Señor que esto sea así. En segundo lugar, una palabra de aplicación a los hermanos. Os ruego que soportéis la exhortación. Hermanos, os ruego que soportéis la exhortación de la palabra de Dios, la sana doctrina. Os ruego que no apartéis vuestros oídos de la palabra de Dios. Debemos desear ser enseñados. No debe ser una pesadez para nosotros el ser enseñado por maestros fieles de la palabra de Dios. Debe ser nuestro anhelo.
aquellos que exaltan a Cristo, que nos exhortan acercando palabras, verdades a nuestro corazón, que nos sostienen, que nos muestran con su ejemplo una vida piadosa. Eso es lo que tú y yo debemos desear. Por último, a los hermanos, tenemos una responsabilidad. Dios va a exigir de cada creyente que esté ocupado prioritariamente a escuchar, a aplicar y a hablar la palabra de Dios. No solamente escuchar y aplicar, sino también hablar la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios con gratitud. Ora al Señor pidiendo perdón por esta dificultad que hay en nuestra vida. No es si la hay o no la hay, hermano, la hay. Pide perdón a Dios, confiesa esta incapacidad, esta falta de sometimiento a la palabra de Dios, de deseo de la palabra de Dios, y ruega al Señor que produzca en Él por su Espíritu tal deseo para su gloria. Aquellos que están entre nosotros y que no han creído en el Evangelio de Cristo, solo debes saber una cosa: da igual lo que sepas de la palabra de Dios. Si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. El maestro de Israel en los tiempos de Jesús vino a ver a Jesús. Vino de noche, y no sabemos por qué, pero vino de noche a hablar con él. Y Jesús le dijo: siendo tú el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? ¿Y qué cosa es? Que no importa lo que tú sepas de Dios, de su palabra, de la historia, de las tradiciones. Si no naces de nuevo, no podrás entrar, no podrás ver el reino de Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce tu deuda delante de la santidad de Dios. Confiesa tu pecado delante de Él. Pídele que Él te salve, Él sea el Salvador, el Señor de tu vida. Entrega tu vida a Él en obediencia. Reconoce que Él ocupó tu lugar en la cruz y que Él es el único que puede librarte de la condenación en el infierno por toda la eternidad, porque Él es Dios y su sacrificio fue un sacrificio eterno. Solo Él puede librarte de la eterna condenación. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Necesitamos tu palabra. No queremos ser sabios. No queremos solamente ser conocedores, la sabiduría del mundo que nos lleva a la vanidad. Queremos aplicar tu palabra a nuestras vidas, desearla como la leche espiritual, como un bebé la desea. Señor, queremos reconocer que es en muchas ocasiones que nos guiamos, Señor, por la opinión de los demás o nuestra propia opinión. Señor, que tomamos decisiones en base a intereses pecaminosos que hemos tolerado en nuestra vida, a cumplir fines que solamente son para los que desean este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos del cielo, somos de tu patria y nosotros, Señor, queremos vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo. Someternos a tu palabra, desearla, estudiarla, leerla, memorizarla, pero no para ser conocedores de ella simplemente, sino para ser hacedores, para tu gloria, no para ser hacedores de nuevo, para traer otra vez gloria a nosotros, Señor. Queremos, Señor, ser humillados para que tú seas exaltado, porque tú estás sobre todo, y tu gloria está sobre todo. Tu autoridad está sobre todo, tu nombre está sobre todo, tu palabra debe estar sobre todo. Señor, no queremos ser una iglesia que se eleva a sí misma y que eleva a aquellos que tienen conocimiento, sino queremos ser una iglesia que se humilla en obediencia y que imita y que busca el ejemplo de aquellos que se someten a tu autoridad. Perdona nuestros pecados. Señor, confesamos que necesitamos ser cambiados. Recuérdanos dentro de un rato, esta tarde, mañana, esta palabra de exhortación, que es una prioridad que estemos ocupados en la lectura, la exhortación y la enseñanza, la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Señor, que participemos de este pan, de este vino, con un testimonio de que somos un solo cuerpo, indivisible, pero además queremos también tener un mismo espíritu, dispuestos a someternos a tu palabra. Queremos que antes de participar tú examines nuestro corazón y que veamos, Señor, qué es lo que hay en nuestras vidas.
que está ocupando el lugar que solo a ti te corresponde, que está disfrutando o buscando la vanagloria de esta vida, de las cosas de este mundo. Señor, que nuestro gozo sea Cristo exaltado en nuestra vida. Y queremos participar de este pan, de este vino, humillados ante la grandeza y la gloria de Cristo, porque hemos sido salvados por gracia y por gracia somos preservados en la misma fe. Señor, te pedimos que el Evangelio abra los corazones de aquellos que necesitan ser salvados, que tú traigas arrepentimiento y fe y que salve a los pecadores, que tú santifiques a tu iglesia y que este pan y este vino, Señor, lo tomemos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.